Hoy precisamente es un día que se ha marcado en la historia de Guatemala. El 4 de febrero del año de 1976, en la madrugada, Guatemala se estremeció completamente. El terror, el miedo, se fueron la energía eléctrica, todos los servicios, porque Guatemala estaba temblando. Estamos hablando de miles y miles de personas quienes perdieron la vida, perdieron a sus familiares, miles y miles de personas heridas, Andrea, y una destrucción total. Este terremoto de 1976 o del 76, como es conocido, ha marcado a los guatemaltecos. Ha marcado la historia de nuestro país definitivamente. Gadiel, tú ya has mencionado alguna parte de la historia, pero si hoy en día ocurriera un terremoto como el del 76, como ya lo has mencionado, la pregunta es, ¿cuántas personas cree usted que estarían en riesgo de perder la vida? ¿Habrían tantos muertos como en aquella época? Bueno, pues veamos lo que Conred dice al respecto, porque las personas más vulnerables son las que están en sectores, por supuesto, donde no está toda bien construido las viviendas. Veamos el siguiente reporte. Aunque hoy en día las construcciones son diferentes, el riesgo de una catástrofe a consecuencia de un terremoto como el de 1976 es alto. De acuerdo con un análisis de la Conred, quienes son más vulnerables ante este tipo de desastres son las personas que viven en los asentamientos en laderas de barrancos, pues la construcción de viviendas no poseen estándares antisismos y el terreno no es el adecuado. Recordemos que las características de 1976 a las que tenemos actualmente son muy distintas. Actualmente tenemos personas que están habitando, por ejemplo, en laderas, en áreas de barranco que no deberían de estar siendo ocupadas, que hace 43 años no se tenía la cantidad de personas que hoy tenemos, y luego también las condiciones que han ido variando, por ejemplo, áreas en donde antes era un área forestal, ahora no tenemos árboles en ese sector y por lo tanto la misma condición del suelo va variando. Entonces es necesario, en este caso, para prepararnos, fortalecer a las comunidades, pero también al mismo tiempo que las mismas autoridades manejen bien sus territorios y que puedan planificar sus territorios. Y para finalizar, David, ¿se tiene un estimado de cuántas personas están en esta condición de laderas, por ejemplo, barrancos? Bueno, tenemos identificados más de 400 albergues, más de 400 puntos, podríamos decir 400 asentamientos o áreas que con esas características se tienen, que en áreas de laderas. Tenemos una estimación también, y estos serían datos que ya nos podría arrojar los resultados del censo que se realizó el año pasado, pero se estima que son al menos unas 300,000 personas que están habitando en estas áreas que nosotros consideramos que como áreas no seguras para vivir, si nos referimos directamente a los puntos como los asentamientos. Y en el tema de respuesta de Conred, ¿existen actualmente las capacidades para un evento sísmico de esta magnitud? En cuanto a la respuesta que hace 43 años, por ejemplo, tenía el territorio guatemalteco, en sí las instituciones trabajaban con las diferentes herramientas o con todo lo que en su momento se tenía cerca, a la mano. Recordemos que para 1976 ya existía el Comité Nacional de Emergencias que desde 1969 estaba trabajando enfocada en dar respuesta a las diferentes emergencias que se puedan presentar o que podían presentarse en el territorio nacional. Luego en el 96 cambia esta situación y se crea la Conred, y actualmente con las diferentes normas, con la ley como tal, la ley 109/96 que da vida a Conred, se continúa trabajando en procesos de preparación enfocados ahora en la condición de riesgo que se tiene en Guatemala. Pero si tenemos que hacer una referencia con hace 43 años, cómo nos encontramos en estos momentos, estamos mejor preparadas. Las instituciones han realizado una serie de procesos de capacitación tanto de personal, compra o han adquirido las herramientas necesarias para dar respuesta a esta situación. El factor de preparación de las comunidades se ha realizado también con procesos de coordinadoras locales. Hace falta continuar realizando o continuar que la misma población se involucre y participe en tener, por ejemplo, un plan familiar
de respuesta, tener una mochila a las 72 horas, tener una ruta de evacuación que pueda funcionar para al momento de una emergencia. Sabemos que los eventos sísmicos pueden ocurrir en cualquier momento y es un factor importante, pero ningún país del mundo puede estar al 100% preparado para un evento, para una emergencia como tal. Pero en el caso de Guatemala, comparado con 1976, las instituciones podemos decir que estamos mejor preparadas que hace 43 años. Según estudios de geólogos, el 97% del territorio guatemalteco se encuentra bajo amenaza sísmica. El ver estas imágenes realmente hacen recordar lo que se vivió hace 43 años. Andrea, recordemos un poco que este terremoto de 7.5 grados se produjo durante la madrugada, exactamente cuando eran las 3 de la mañana con 1 minuto, lo que posiblemente incrementó el número de víctimas mortales. Alrededor de 23,000 personas fallecieron durante este terremoto. 67,000 personas resultaron gravemente heridas. Unas 258,000 casas fueron destruidas totalmente, lo que dejó alrededor de 1.2 millones de personas sin hogar. Además, el 40% de la infraestructura hospitalaria nacional fue destruida. Y también múltiples viviendas, edificios y parte del patrimonio cultural del país sufrió daños estructurales de mayor o menor medida. Esto fue lo que sucedió hace 43 años. Bendito sea Dios, Guatemala poco a poco ha logrado levantarse, recuperarse poco a poco. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todas estas personas que perdieron a sus familiares, amigos, vivienda y todo. Pero nuevas cosas grandes vienen para Guatemala. Definitivamente los recuerdos todavía siguen en las memorias de estas personas. Hay muchos que todavía comentan acerca de esta situación. Vamos a marcar una breve pausa, pero al volver seguiremos hablando de este tema. Ya regresamos.